Hernando Ceballos nos acompaña, ex ministro de Estado. Muy buenas noches, doctor Ceballos. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto conversar con ustedes, a su disposición. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Y bajo la experiencia que usted tiene, usted ha sido parte del Ejecutivo, es un hombre experimentado también en todo el quehacer político. ¿Cómo evaluar finalmente el papel del Congreso? Se supone que el día de hoy ya tendríamos que irnos a vernos, en todo caso ir a dormir, sabiendo que cuándo iban a ser al menos las elecciones en una primera votación dado por el Legislativo, pero nada de eso ocurre. No, claro, lo que hemos visto con este Congreso, que no solamente obstruyó cualquier propuesta legislativa del gobierno anterior, más de 50 propuestas quedaron ahí encarpetadas porque había una decisión clara del Congreso de bloquear a Castillo, pero además es un Congreso que evidentemente responde a otro tipo de intereses, y estos se mezclan con algunas posiciones de tipo personal en el sentido de mantenerse en el cargo, que lo que hace es mostrarle a la ciudadanía que tiene razón el ciudadano cuando dice que el Congreso tiene una desaprobación que supera el 90% en nuestro país, ¿no? Y aquí hay varias intenciones del Congreso al dilatar la solución a este problema de forma insensible. La gente en la calle está siendo golpeada, hay asesinatos de ciudadanos que el Congreso debería haber resuelto hace tiempo. En primer lugar, este Congreso le dio el voto de confianza al señor Otárola, algo de manera francamente vergonzosa, pero además ellos están especulando, primero, a quedarse el mayor tiempo posible, como usted ha señalado, efectivamente, de manera muy mezquina. Si pudieran quedarse hasta el 2026, pues se quedarían, sin ninguna duda, sí. Pero la presión social hace que ellos tengan que conversar adelanto de elecciones. En este adelanto de elecciones se juegan distintas opciones. Una de ellas, por parte del Congreso, es, bueno, adelantamos las elecciones, pero no tanto, no al 2023, sino al 2024. Otra es, muy bien, las adelantamos al 2023, pero con un doble manejo del tema. El primero, las adelanto para evitar que otras organizaciones políticas se puedan sumar al debate electoral. Esta es una primera especulación que hace sobre todo el fujimorismo. Lo adelanto al 2023. Y de paso bloqueo cualquier propuesta de referéndum para una asamblea legislativa. Y zanjo el problema acá. Otro sector de los congresistas están apostando a algunas modificaciones desde el propio Congreso para permitir la reelección de los congresistas o la posibilidad de una bicameralidad. Todo apunta a proteger sus intereses y no mirar lo que está pasando afuera con el ciudadano indignado que quiere francamente a estas alturas que se vayan todos. Sí. Que la gente está pidiendo referéndum para asamblea constituyente, pero además está pidiendo que se adelanten las elecciones y se vayan, ya que no son capaces de entender todo lo que está pasando fuera de las paredes del Congreso, la indignación de la gente, toda esta bronca que tiene la gente al ver casos de corrupción, ver que el Congreso baila y festeja cuando se va a Castillo, no por defender a Castillo, sino como una muestra de desprecio a la elección popular, ¿no? Entonces, hay una situación complicada porque la solución está en manos del Congreso, sí, o de una renuncia de Dina Boluarte, mientras el pueblo afuera se sigue desangrando, protestando, porque quiere un país diferente, ¿no? Ahora, ojalá que finalmente la presión social haga de que este Congreso actúe de manera más racional y escuche a la gente, sobre todo. Que la escuche. Sí, esta tarde escuchaba al señor Aguinaga de Fuerza Popular, ya cambiando un poco el discurso, diciendo que si no se aprueba este adelanto de elecciones, van a vacar a la presidenta Dina Boluarte y de alguna manera va a coincidir, salvando distancias, con un pedido de renuncia también de Dina Boluarte. ¿Usted cree que la vacancia o la renuncia de Dina Boluarte sean finalmente el camino menos doloroso, menos traumático, o queda por el Congreso de decir, ¿sabes qué? Nos vamos, adelantamos elecciones y llevemos la fiesta al menos relativamente en paz? Bueno, el Congreso sabe que la renuncia de Dina Boluarte aceleraría la convocatoria de elecciones. Según la Constitución, de manera inmediata
Si renuncia la presidenta o el presidente del Congreso tiene que convocar elecciones. Entonces, por eso es que no están apuntando directamente a la renuncia de Dina Boluarte ellos, ¿no? Lo que dice Aguinaga es un doble juego, porque sabe que lo que la calle quiere en primera instancia es que se vaya Dina Boluarte. Y no sería malo, no solamente porque es cómplice de tantos crímenes, sino porque facilitaría la convocatoria de elecciones. Pero ellos saben en el Congreso que el pueblo no se va a quedar tranquilo con la salida de Dina Boluarte. El pueblo lo que va a pedir es que se vaya Dina Boluarte y detrás de ella que se vayan los congresistas, que se adelanten las elecciones, que se cambie la mesa directiva para que puedan haber algunas modificaciones mínimas a las leyes electorales, pero de manera consensuada como una especie de gobierno de transición. Entonces, no se va a acabar con la salida de Dina Boluarte, pero por supuesto está en el camino de resolver los pedidos populares que en este momento se han centralizado en primer lugar en que Dina Boluarte se vaya a su casa por asesina, por promover el enfrentamiento, por haber mostrado un alto grado de sensibilidad ante la gente, por tener un discurso provocador, pero no queda ahí. El Congreso no porque se vaya Dina Boluarte va a pensar que la va a tener fácil. La gente tiene muy clara la necesidad de un cambio de todas las autoridades legislativas y del Ejecutivo y abrir una nueva puerta para nuestro país, una nueva oportunidad para nuestro país. Finalmente, esta frase que se vayan todos parece que caló tanto que ahí sí creo que el Perú unido está pidiendo, ¿no? Todo el Perú no quieren ya que se acabe esta historia y no quieren ni a este gobierno ni tampoco a este Congreso, pero hay un proceso de transición que seguir, o sea, dentro de los cánones democráticos, y hay plazos que también respetar. Hacer unas elecciones en 4 meses, bajo su experiencia y bajo la coyuntura que vivimos, ¿sería pertinente o es mejor establecer plazos no extensos, pero relativamente moderados para poder llevar unas elecciones, bueno, acordes en las circunstancias en que vivimos? Bueno, hay dos cosas. Claro, visto en condiciones normales, uno diría hay que tomarnos tiempo para organizar bien las elecciones, que hayan elecciones primarias, que se modifiquen las leyes electorales, consultando a la ciudadanía. Esto es en condiciones normales, ¿no? Así debería ser. Pero estas no son condiciones normales. La gente siente, y tiene razón, que este Congreso, si se queda más tiempo, no va a ser para mejorar las cosas, va a ser para empeorarlas, va a ser para que hagan lobbies, va a ser para que se traten de atornillar en los cargos, no para mejorar el régimen electoral, ¿no? Entonces la gente lo que plantea es que se vaya este Congreso lo más pronto posible y la verdad debería irse, tiene razón la gente. Nada va a cambiar si se quedan más tiempo. Lo único que van a hacer es propiciar más enfrentamientos y muertes. Por otra parte, sí hay experiencias en nuestro país, como pasó con Vizcarra, ¿no? Vizcarra disolvió el Congreso y convocó elecciones, pasaron 4 meses. También se fue Merino y entró Sagasti, ¿no? No es que no se pueda. Además, el jurado electoral ya ha dicho que para octubre de este año podrían celebrarse las elecciones y a fin de año, en noviembre, la segunda vuelta para que el 31 de diciembre pueda estar juramentando un nuevo presidente. Es verdad que necesitamos procesos electorales más acabados, pero la actual coyuntura, y respondiendo a lo que dice la ciudadanía, por ahora lo más sensato es que se vayan y que sería bueno que plantearan un referéndum para dejar ya un camino claro de qué es lo que tenemos que cambiar en este país, que necesitamos cambiar. Somos un país con 7 presidentes en 7 años, es una barbaridad, ¿no? Y además de los cambios que hemos tenido de legisladores, ¿no? La gente está pidiendo eso, que se vayan, ¿no? Y que un gabinete de transición termine de perfilar algunas medidas circunstanciales para estas elecciones y que las nuevas autoridades terminen de definir el país que la gente está reclamando. Efectivamente, pero por supuesto, sin un cambio de constitución vamos a repetir lo mismo, ¿no? Ahora, con 2 últimas preguntas muy breves. Cambio de constitución, pero a través de un referéndum, de una asamblea constituyente incorporada a las elecciones que se vienen,
Hay otro planteamiento que dicen hacer una cuestión algo consultiva, ¿no? en este proceso, no tan deliberante, pero sí consultivo, o dejemos que el nuevo Congreso lo vea. ¿Cuál de estas tres cree que sea la mejor salida? Reitero, la menos traumática para nosotros, los peruanos. Doctor Ceballos. Conversamos con el doctor Hernando Ceballos, exministro de Estado, exministro de Salud del gobierno de Pedro Castillo. Estaba conversando con el señor Hernando Ceballos. Una pregunta final, simplemente. Sí. Le decía, en retorno a la Asamblea Constituyente, hay tres escenarios. Una, de que sea incorporado en el proceso de estas elecciones 2023. La otra alternativa es que simplemente sea como una especie de consulta, no deliberante, pero sí de consulta. Y la otra es que el nuevo Congreso decida, como lo dijo la señora Dina Boluarte, a través de la Comisión de Constitución, la reforma de la Constitución. ¿Cuál de estos tres escenarios sería el menos traumático, reitero? El menos traumático y el que nos da mejores perspectivas es el proceso que asegura la participación de la gente, del ciudadano. Si algo debemos aprender es que hay que consultar al ciudadano y darle los elementos necesarios para que pueda decidir bien. Decirle a la Comisión de Constitución que elabore ella una constitución y lo someta a referéndum es perder el tiempo, ¿no? Acá tiene que la gente, a través de una asamblea constituyente, que no es ni más ni menos que convocar a organizaciones representativas, a distintos sectores, colegios profesionales, gremios, sindicatos, empresarios, para que se sienten a discutir cuál sería el marco legal, político que merecemos en el país. Es lo más democrático y es lo que hay que hacer. Lo participativo evita la violencia, lo participativo disipa la desconfianza, lo participativo compromete a todos con el resultado de lo que se ha hecho. Entonces hay que avanzar por ese camino, buscar triquiñuelas, no que la Comisión de Constitución decida. Todos sabemos que cualquier elección en esta situación no nos va a asegurar una representación verdaderamente democrática. Entonces, encima que vamos a tener ese problema y que inexorablemente lo vamos a tener que resolver porque la gente no quiere más a este Congreso, decirle a esa Comisión de Constitución, ustedes encárguense de cambiar la Constitución, es un riesgo enorme. Mejor es convocar a la gente a través de sus organizaciones representativas, y que ellos decidan qué constitución, que nuestro pueblo decida qué constitución es la mejor para este país. Pero primero que decida si se cambia o no la constitución, que para eso es el referéndum, ¿no? Correcto. Habría que esperar el momento indicado en todo caso. Pregunta final para una respuesta cortísima, doctor Hernando Ceballos. El expresidente Pedro Castillo acaba de presentar al Congreso una nulidad de su vacancia, porque dice que no se han respetado los procesos. Pero esto lo dice en base a que él no dio un golpe de Estado. Él lo dice así, tal cual. No se consumó el golpe de Estado y por lo tanto, como no se consumó el golpe de Estado, no hay delito y por lo tanto no tengo que estar preso. Usted ha sido ministro del gobierno de Pedro Castillo. Claro, de manera muy breve. Claro, el anuncio del presidente de disolución del Congreso debería haber seguido los procedimientos adecuados en el Congreso. Esto significa que hay que citar al presidente con su abogado para que explique qué ha pasado. Esto significa que tiene que haber derecho a la defensa, que se tienen que respetar los tiempos. Y una vez que se ha resuelto eso, si se ve que realmente había una intencionalidad de disolver el Congreso puede proceder a la vacancia o no. Esto no se ha respetado. Sin ninguna duda, esto no se ha respetado, ¿no? Entonces, sí ha generado enormes interrogantes en el tema procedimental, porque no hay nada firmado por el presidente tampoco. Pero ya en el tema de fondo, ¿dio o no dio golpe de Estado? Esto no lo disculpa Pedro Castillo, pero así como hablamos de que hay tiempo para las elecciones, así hablamos como que, bueno, son 130 congresistas y los tenemos que respetar hasta que haya nuevas elecciones. Así como hablamos, bueno, la señora Dina Boluarte asumió porque era la vicepresidenta, también en el caso de Pedro Castillo hay procedimientos constitucionales para que se actúe. Correcto. Estos no se dieron, esto es la verdad. Correcto. Y no estoy exculpándolo a Castillo ni inculpándolo, pero efectivamente cualquier
jurista analiza esto y dice, ¿cómo es posible? Si acá dice claramente la Constitución que cuando hay una infracción a la Constitución tiene que ser sometido Correcto. Sí, a un escrutinio por procedimentalmente, parte del doctor Congreso, y esto Ceballos, no se ha dado. sí, procedimentalmente, ¿no? puede verse, y los juristas pueden decir, no, verle ahí algún trámite que no se cumplió. Pero a la luz de todos los peruanos, al haber escuchado al señor Pedro Castillo dando su mensaje a la nación, ¿dio o no dio un golpe de Estado? ¿O al menos intentó dar un golpe de Estado? Mire, para mí fue un error. Anunció, obviamente, la disolución del Congreso de manera absolutamente inconstitucional. Perfecto. Eso está fuera de discusión. Pero claro, fue un error que alguna vez los peruanos tendremos una explicación clara de cómo alguien dice, se disuelve el Congreso y no moviliza a nadie de las Fuerzas Armadas, ni de la policía, no moviliza a nadie de las rondas campesinas ni de sus adictos, simplemente lo anuncia y el país entero estupefacto por lo que decía Pedro Castillo. Realmente es un tema que debió evaluarse y discutirse en el Congreso y discutirse mejor en la Fiscalía. Lo que hicieron inmediatamente fue detenerlo, enmarrocarlo, ¿no? Pasarlo por todos los canales de televisión y decir, se va a quedar 35 años preso. Procedimentalmente, en un juicio, yo le digo con toda sinceridad y no pretendo defenderlo, Pedro Castillo tiene enormes defectos en el procedimiento que se siguió con él. Pero como ciudadanos democráticos, al menos esta prisión preventiva merecida lo tiene, porque la democracia no se juega de esa manera, pues. En un país democrático, bueno, uno no puede salir a decir, voy a cerrar el Congreso, ¿no? Y como no lo cierro... La democracia, si me permite, la democracia también es que este Congreso, que tiene el 90% de desaprobación, debería escuchar al pueblo. Esa también es democracia, ¿no? Y eso me preocupa. Para una cosa somos democráticos, ha querido cerrar el Congreso, pero para otra no lo somos. Tenemos un país con más de 60 muertos, con gente que no tenía una sola arma en la mano, y yo no escuchaba al Ministerio Público hablar con la misma energía y la misma rapidez con que actuó en otras oportunidades, ¿no? Entonces, no se trata solo de formalismos, ¿no? Si Castillo merece un castigo, pues que los procedimientos respectivos pues actúen. Pero no es un problema de simpatías políticas, es un problema de respetar realmente el orden real que tenemos en el país. Doctor Hernando Ceballos, siempre es un gusto conversar con usted y muchísimas gracias. Esperemos lo que mañana decida el Congreso y que sea lo mejor para el país. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias.